Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Purificación mis labios para que proclame tu alabanza. Bien, pueden tomar asiento, por favor. Dentro del curso de Sagrada Escritura que estamos teniendo en Escuela de la Fe, vimos el libro de Levítico. Y es un libro realmente, les voy a decir la verdad, pesado como él solo. Tiene un estilo también, pues porque el estilo es jurídico, entonces vienen muchas normas y es como estar literalmente leyendo un libro de leyes. En este caso son leyes o normas litúrgicas. Pero todo lo que gira alrededor de este libro es una clave para poder interpretarlo. Y justamente Jesús lo utiliza en esta parábola. Sean santos como yo, el Señor, soy santo. Pero no para los israelitas, no santo como nosotros lo entendemos. Para los israelitas, santo quería decir apartado. El pueblo de Dios era santo porque Dios lo había apartado de todos los pueblos y lo había tenido para sí. Y eran sus niños bonitos, eran los preferidos. Era el consentido de la familia. De entre todos los pueblos, el pueblo de Israel era el pueblo apartado y por lo tanto era santo. El término que nosotros denominamos santo, los israelitas lo llamaban justo. Por eso escuchamos en la Sagrada Escritura que José, un varón justo, entonces ya se refiere precisamente a santo, como nosotros lo entendemos. Ahora, aquí en el Evangelio Jesús propone un cuentito. Y es que siempre proponer un cuentito ayuda mucho, ¿no? Les voy a contar algo y todos conocemos. Bueno, pues resulta que Jesús da un cuento, una parábola, que era la manera en que Jesús le gustaba predicar, y comienza así. Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos, es decir, por aquellos que se tenían por santos. Dice que es una tentación el creer, ¿no?, que uno ya está como que en otro nivel por encima de los demás y haciendo este juicio. La vez pasada nosotros vimos el hecho de no tener envidia. Aquí el punto principal de esta parábola es no tener la presunción. Digamos que nos fuimos del otro lado. Primero habíamos visto la envidia y justamente cuál es el otro lado también, que es una exageración, el estar comparándose con los demás. El poder hacer ese juicio de comparación. Yo soy más santo, ¿no?, precisamente con la presunción. Y bueno, al creerse santo, despreciaba a los demás. Y es una tentación, hay que tener muchísimo en cuenta esto que siempre se nos va a presentar, la tentación de creer o de ponernos por encima de los demás por lo que yo sé, por los estudios que tengo, por la condición económica que tenga, por el periodo de estudio que he estado teniendo, por donde estoy, y despreciar en el fondo a los demás. Y Jesús se dio cuenta que eso estaba pasando y por ello les pone esta parábola. Y hay que tener en cuenta que no solamente es para los fariseos de aquel periodo, es una parábola para todos nosotros y que nos vuelve a tocar y nos vuelve a llamar a la puerta para decirnos: oye, ten cuidado, nada más ten cuidado. Claro que nosotros no tenemos la disposición, y seguro que los que estamos aquí, los que nos están acompañando desde casa, ninguno tiene esta presunción de ponerse en comparación con los demás para decir: yo soy más que la otra persona, yo soy más santo, yo soy más inteligente, etc., ¿no?
Solamente el Señor aquí nos recuerda que nosotros debemos siempre estar atentos para no tener precisamente esta actitud de comparación, yo en comparación con los demás. Y esto pasa porque, y aquí nos vamos a tener en el secreto, cuando uno se coloque en el centro de la propia vida, todo va a girar alrededor nuestro, con lo que ello implica. Yo soy el punto de referencia de los demás, y todo aquel o todas aquellas cosas que no entran conmigo, que no están a mi medida, entonces son objeto precisamente de ese rechazo o de ese juicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y parece fácil, pero no es así. Es un ejercicio que se tiene que hacer todos los días. Decirle, Señor, tú al centro. Y cuando uno hace el esfuerzo por colocar a Jesús al centro de nuestra vida, comenzamos a ver como Jesús ve, a pensar como Jesús piensa y, lo más importante, a amar como Dios ama. Pero es ese ejercicio que se tiene que hacer todos los días. Y Padre, ¿cuándo voy a dominarlo? ¿Cuándo ya por fin voy a decir que Jesús está al centro de mi vida? Pues hasta el último día de nuestra vida. Es un ejercicio que todos los días tenemos que hacer y pedir a nuestro Señor, dame la gracia de colocarte en el centro de mi vida para que seas tú, Cristo, quien viva, trabaje, ore en mí. Que seas tú, Jesús, quien ame con mi corazón a todos los hombres. Bien, vamos a pedirle esta gracia a nuestro Señor en este día. Señor, sé tú el centro de mi vida, para que yo no sea aquel que al estar al centro comience a juzgar, a comparar, a tener envidia de los demás, sino que seas tú mi criterio y mi modelo. Que así sea.